seguimos con Claudio Gómez, autor de Maten al Rugbyer, esta historia terrible de los 20 rugbyers de La Plata desaparecidos durante asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar. Y ahora, Claudio, te invito a ver algunas fotitos que hacen también, que completan un poco esta historia y lo que te pasó a vos con el libro. Ah, qué bueno. Vamos a ver una foto, si nuestra tecnología nos permite así justito. Bueno, esta foto ilustra la tapa del libro. Esta foto es emblemática. Bueno, contanos un poco la historia de esta foto. Es un equipo de Seven, de La Plata Rugby Club, que tuvo muy buen desempeño en los primeros años de la década del 70. 72, 73, 74, y ganó torneos, torneos de Seven, al CASI, al SIC, ¿no? Y claro, imagínate, despuntaba como un gran plantel, y de estos 8 jugadores que vemos en la foto, hay 3 desaparecidos. Bueno, así como se fue diezmando el club también, ¿no? Lo que pasó en la sociedad, lo que pasó en la universidad, pasó en el club. Eran 3 grandes jugadores, está Mariano Montequín, Otilio Pascua y Santiago Sánchez Viamonte. El del medio, arriba, sí, y los 2 de abajo, que están en el medio, y el de la derecha. 3 grandes jugadores, Mariano Montequín era capitán, que bueno, desaparecieron los 3. Ahora, vos en las historias que relatás, la mayoría eran militantes. Todos. Todos eran militantes. Los 20 militaban en 3 agrupaciones. Claro. Montoneros, la mayoría, ERP y PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista, que a pesar de que era una agrupación chica, acá en La Plata tenía cierta presencia. Ahora, y eso también, porque uno, si lo mira desde hoy, es difícil imaginar a rugbyers militando en agrupaciones políticas y militarizadas en ese momento, sí, guerrilleras, digamos, que apuntaban a un cambio absolutamente de modelo social, económico. Vos, al encontrarte con estas historias, digamos, derribaste prejuicios que tenías con respecto a si tenías, por ahí te estoy hablando desde mi prejuicio, ¿no? Sí, lo tenía. Con respecto a los rugbyers, o también lo evaluás como producto de ese contexto que era la Argentina de los 70 y donde, bueno, no había esa diferenciación por ahí de deportes que quedaban fuera de la militancia o protegidos entre comillas. Hoy en día volvieron a cierta burbuja, ¿no? En realidad yo tenía el prejuicio del rugby como deporte elitista, deporte concheto, deporte de minorías. Bueno, ¿no? Esas ideas, pero un poco a partir de meterme en la historia de este club, bueno, un poco ese prejuicio lo fui derribando, ¿no? Y la verdad que La Plata Rugby Club en los 70 era un club absolutamente distinto al resto, porque ellos eran distintos. Ellos eran todos con formación de educación pública, eran muy solidarios, todos muy buena gente, hacían asambleas para tomar decisiones, elegían al entrenador en asambleas, por ejemplo. O sea que es absolutamente impensable. Atípico, absolutamente. Claro. Y me han contado excompañeros que de alguna manera muchos de ellos también se cuestionaban eso de que sean jugadores de rugby. ¿No? Pues decían, nosotros estamos con las clases populares, luchamos con la gente tal vez de menos recursos y demás, y sin embargo practicamos un deporte que no es popular. Algunos planteaban eso como tema de debate y de discusión, y el argumento de otros era, pero bueno, nos sirve de pantalla. ¿Quién va a desconfiar de jugadores de rugby? ¿No? Y bueno, eso tenía que ver con los debates cotidianos que me contaban. Era un grupo absolutamente horizontal y debatían y cuestionaban todo. Y me han contado, por ejemplo, de hacer en un cumpleaños, la noche anterior cuando llegó a Perón a Ezeiza, en el 73, la noche anterior fue el cumpleaños, que si no me equivoco era el de Hernán Roca, en pleno cumpleaños hacer una asamblea a ver si al otro día iban o no a Ezeiza. ¿No? Claro, vos lo pensás desde hoy y decís, es un delirio. Claro, Es un delirio, pero bueno, era natural, ¿no? Era
era cotidiano. Sí, era la cotidianidad. Exactamente. Y algo también que a mí me rompió mucho la cabeza, y es que años después, lo cotidiano fue la muerte y la desaparición. Me lo contaron muchas personas. Decían, bueno, escuchar acá en La Plata tiros de noche era... La música de la noche eran los tiros, los disparos. Ver operativos en la calle, que se llevaran gente o que dispararan era también absolutamente cotidiano. Y hasta me llegaron a contar que se encontraban dos amigos en la calle y decían, che, cayó fulano. Uy, qué cagada. Estaba absolutamente naturalizado que se llevaran gente. Probablemente no tomaban la dimensión que tenía esa caída, ¿no? Muchos pensaban al principio, bueno, sí, están presos, están clandestinos, ¿no? Que realmente estaban padeciendo lo que padecieron en los centros clandestinos de detención, pero estaba naturalizado que grupos parapoliciales o mismo los policiales, Fuerzas Armadas, se llevaran gente. Yo decía, puede parecer obvio, pero esto que sos un periodista que marca agenda. Y en este marcar agenda, en los últimos meses en Argentina, me parece que ha habido temas en los que como periodista, por un lado, y como titular del CELS, por otro, ha sido evidentemente determinante en esa difusión de temas que hacen a la institucionalidad de la Argentina. Por un lado, lo que fue toda la discusión sobre la nueva ley de inteligencia, ¿no? Sí. Quería ver cómo ves vos esta decisión que toma el gobierno nacional después de casi 12 años de gobierno kirchnerista de modificar la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado. A mí me parece una decisión muy valiente de la Presidente, que muestra que realmente está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en cada caso en que sea necesario, sin tener el menor temor a las consecuencias. Esto es algo absolutamente nuevo en la política argentina, no ocurrió nunca antes en toda nuestra historia. Y la verdad es que la Secretaría de Inteligencia se había convertido en un poder dentro del Estado, autonomizado, que tenía su propia política y que tenía terminales externas, que recibía directivas y formaba parte de dispositivos ajenos a la institucionalidad argentina. Cuando decís externas, ¿te referís concretamente a la relación con la CIA, el Mossad, la Embajada de los Estados Unidos? Sí, me refiero a eso. Ahora, hacía falta mucha valentía, entre otras cosas, porque ese crecimiento de una Secretaría de Informaciones autónoma y vinculada con estos servicios internacionales ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner y parcialmente de la propia Cristina. Con lo cual, digamos, la crítica más fácil que había a la decisión era, bueno, pero ustedes tienen responsabilidad. Claro. Bueno, sí, es verdad, pero eso potencia más la valoración del gesto posterior, digamos, de que aún habiendo habido una responsabilidad previa, no vacila en tomar las decisiones que había que tomar. Y, digamos, la constitución de una nueva agencia federal de inteligencia, depurada de personal y depurada de prácticas institucionales viciosas, puesta realmente al servicio de la institucionalidad argentina. Esto, bueno, son esas cosas impresionantes que ha producido Cristina en sus 7 años de gobierno, que tienen, digamos, tienen algunos puntos débiles también, porque, digamos, disolver una Secretaría de Informaciones que tiene tantos años de funcionamiento y crear una nueva estructura totalmente distinta en pocos meses, mandando un proyecto de ley en menos de un mes al Congreso, implica riesgos, digamos, de
improvisación, de falta de suficiente reflexión, se pueden cometer errores, aparte de lo que significa, digamos, tener fuera de la estructura una cantidad de gente que puede volcarse a operaciones clandestinas de inteligencia en contra del propio gobierno. Bueno, el gobierno no tuvo temor, el principal responsable de la Secretaría anterior está prófugo de la justicia argentina, se fue del país, y el proyecto de ley de creación de la nueva agencia tenía, digamos, puntos muy interesantes y tenía otros que eran dudosos, que podían dar lugar a desarrollos inconvenientes, y ahí, digamos, nosotros desde el CELS hicimos un trabajo de estudio, de análisis, de sistematización de información previa, de cotejo con estándares internacionales, e hicimos una cantidad de propuestas ante la comisión del Senado que estaba tratando el proyecto de ley, y afortunadamente se introdujeron una serie de modificaciones que de alguna manera subsanaron los errores que nosotros habíamos visto. La gente quiere seguir para adelante. Eso sí, ¿qué represento yo? Genuinamente. ¿Me dejás? La continuidad con cambios, esperá. Pero los cambios verdaderos, no las chantadas que estoy escuchando. Hay que poner en claro qué es lo que está en discusión, qué es la línea que le bajó hoy a su militancia. Dijo, los adversarios no están adentro, no pierdan tiempo, estén unidos, sean solidarios. Y eso me parece muy bueno. Y ella dijo también algo muy importante, que algunos no se disfracen ahora, porque todo lo que dijeron estuvieron en contra anteriormente. Ahora, como ven que no se dio el escenario que ellos preveían, apocalíptico, parece que están a favor de YPF, pero dijeron que el gobierno estaba cometiendo un error. ¿Sabes lo que dijeron de la agenda de la ciencia y la tecnología? ¿Qué sentido tenía invertir en ciencia y tecnología y tener una empresa como ARSAT? Fíjate el orgullo que representa y el impacto que va a tener. Del PRO, lo de Macri. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de sacar a Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro, y cuando se vuelve a campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que es, y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo, ¿no? Sí. Esas son... Estas son dos perlas. La segunda no me acordaba para nada. ¿No te acordabas de ese almuerzo? No. La primera me parece que es un hallazgo haberla insertado, porque tampoco la había visto. Creo que la leí, o la vi desgrabada, lo mismo. Porque ese es un Scioli con garra. Si vos decías si quiere ganar, creo que ahí se lo ve que lo que quiere es ganar. Se lo ve enojado, se lo ve caliente, se lo ve con ganas, a ver, la voy a hacer de café, de que uno diga, bueno, macho, por fin. Porque vos fijate que desde el mismo discurso del domingo a la noche en el Luna, del domingo 25, que fue la admisión del balotaje, después obviamente cometió otros errores, dijo que iba a volver a aparecer, que aparecería, y que no apareció. La conferencia de prensa del lunes al mediodía fue una lágrima. Pero ya desde ese discurso, uno no le podría decir a Scioli, bueno, corre más a la izquierda del discurso o el discurso está mal. A mí me parece que el discurso esté formalmente mal. Me parece que hay cuestiones mucho más ligadas al lenguaje gestual, a la convicción. Tampoco le vas a pedir el carisma de Cristina, eso no es justo, ¿viste? Que juegan un papel muy importante. Y ese Scioli que vimos con Fantino es un Scioli más caliente, más con autoestima que aquel al que se ve habitualmente, menos a la defensiva. Ese es un tipo de Scioli que uno técnicamente
diría que puede ganarle muy tranquilamente un debate a Macri, que por otra parte es un tipo que no resiste archivo. Sinceramente... pero de una semana no lo resiste, ¿viste? No es que te tenés que remontar al 2003. Bueno, obviamente. Me refiero a eso, a que Macri es una personalidad muy derrotable en un debate mano a mano. Quisiera saber cuánta garra le van a poner, pero me pareció un hallazgo insertar eso por el tema de lo que está en juego en el debate. Ahora, y también veíamos en ese cruce con Chávez, y creo que eso sí es una característica de la derecha, y que en eso el PRO es la manifestación democrática, si se puede decir, más clara de todo esto, que es esto de borrar el pasado, ¿no? De que la memoria molesta. Le escuché decir a Hernán Brienz algo interesante ayer. Decía, si vos lo que querés es borrar el pasado, la idea es que no se descubra que en verdad sos vos lo viejo. Sí. Porque ya exististe. Pero el tema de la instalación del pasado como recurso barato por parte del kirchnerismo y como filo por parte de la derecha, parecería ser que es algo que le está dando resultados. ¿O no? A ver, ¿quién está midiendo qué pasa en los propios sectores medios, en los propios sectores populares, a propósito del recuerdo de lo que fueron los 90 y el comienzo del siglo? ¿Quién sabe eso? Abrir la importación, tener de vuelta una invasión de importados. ¿Por qué es instalar el miedo a hablar de que las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo las pequeñas, están asustadas? Igual, Nora, no va a haber cambios si la gente está convencida de que hay cosas que ya no pueden cambiar.